cordial saludo, estimado José Alexander. Estamos en la etapa 3, apropiación epistémica del curso de Psicología Política. En el programa de Psicología somos el grupo 325. Bueno, esta pieza de vídeo con el que cerramos la actividad gira en torno a esta pregunta orientada en la guía de actividades: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Empieza la exposición la compañera Elda. Adelante. Gracias, Vladimir. Como decía Vladimir, en este conversatorio trataremos la pregunta que ya él inicialmente expuso. Decimos que la socialización política, vamos a indagar sobre ello, es como nosotros adquirimos las creencias, valores y conductas de los grupos políticos. Esta socialización política se da a partir de la antropología cultural, o sea, la evolución y desarrollo del hombre desde donde se transmiten las costumbres y las creencias de las personas. Cada sociedad hace propias sus normas, principios y valores. Como ejemplo de los valores de una sociedad tenemos el respeto, la justicia, la amistad, el amor, la tolerancia, entre otros. Acá también vamos a hacer mención a Moscovici, 1985, quien nos dice que la socialización y subjetividad política son representaciones sociales, las cuales se dan de manera espontánea a través de las experiencias y de interactuar con los demás, en donde nosotros vivimos, es decir, en el ambiente y con las personas que interactuamos. Aprendemos cómo funcionan las instituciones políticas y las ideologías de cada uno de estos grupos. Es acá donde nosotros vemos cuál de todos los grupos políticos nos están diciendo buenas ideas que sean para el mejoramiento de la comunidad, y ahí es donde nosotros decidimos. Siga, Vladimir, con la siguiente. También podemos decir que nosotros como sujetos construimos la subjetividad mediante la socialización política, como un conjunto de actitudes, creencias, conocimientos políticos, modelos de comportamiento, el cual todo esto influye en lo político, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Para esto vemos qué es lo mejor para nuestra sociedad y nuestro entorno, según lo que el grupo político, los grupos políticos nos exponen. Los agentes de la socialización política transmiten orientaciones en la dimensión cognitiva, afectiva y de comportamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo esto representa el conocimiento, sentimiento hacia símbolos, y las personalidades podemos formar parte o abstenernos en los procesos electorales, de acuerdo a lo que veamos qué es lo que nos están proponiendo. Como conclusión, puedo decir que el sujeto político es el que tiene autonomía para incidir en el desarrollo de las políticas en una comunidad, y por medio de estas acciones colectivas se generan las transformaciones basadas en el respeto y bien colectivo. Le doy paso en este conversatorio al señor Vladimir. Muchas gracias, Elda. Bueno, ha sido una actividad interesante, una pregunta interesante, porque hemos contrastado distintas opiniones que hemos intentado reflejar allí en el foro de la asignatura. Quizás centraría mi aporte en esto en tres cuestiones o en tres ejes. La nuestra es una especie con una cognición compleja. Lo que quiere decir que nos constituimos como sujetos y nos ejercemos como sujetos y nos apropiamos de la realidad a través de narrativas que no pueden ser otra cosa que políticas. Es decir, no hay forma de que los sujetos de nuestra especie estén en la realidad de una forma que no sea política. Esto quiere decir que la subjetividad es política desde la propia aparición del yo. El yo, sobre la aparición del yo me adhiero totalmente a la teoría del doctor Lacan sobre cómo aparece el acto alienante original, donde el yo aparece entre los 3 y los 9 meses. Tal cosa no puede ocurrir fuera de narrativas políticas, dado que el yo es una competencia imaginaria que está en el otro. Algo así no podría ocurrir fuera de entornos que no sean políticos. Todo lo que es político es ideológico, todo lo que es ideológico es filosófico, y todo lo filosófico es psicológico. Esto, digamos, sería lo importante. Con lo cual, ni sujeto político, ni narrativas políticas, ninguna de esas dinámicas pueden estar fuera de lógicas dialécticas, y además fuera del contexto del yo, que es una competencia en el otro, y que además no ocurre si no somos arrojados y además traumáticamente
al lenguaje, ¿no? Esto, digamos, sería la cuestión que yo resaltaría. Por último, así como decimos que no podemos estar en la realidad de una forma que no sea política, ninguna socialización, ningún acto socializador, ninguna lógica socializadora, y esto incluye los universos digitales, puede estar fuera de las narrativas políticas. Toda socialización es político-ideológica, siempre. Las narrativas son políticas en la medida en que están encuadradas en las normativas hegemónicas, es decir, en las normativas que nos damos a nosotros y a nosotras mismas para poder vivir en una situación cultural. Con lo cual, sí, hablamos de sujetos políticos, de narrativas de socialización política, etcétera, en lógicas electorales, en lógicas de elección y decisión, en lógicas de consumo, todo eso es cierto. Pero en realidad, el fenómeno del sujeto político, el fenómeno de la subjetividad política y de la asociación política aparece muchísimo antes, muchísimo antes. Entonces, quizás sería donde yo centraría mi aporte en esto, ¿no? Bueno, dicho esto, para no alargarme, le doy la palabra a Mayarle. Adelante. Buenas tardes. Bueno, la socialización incluye la subjetividad, que es la idea como ven las cosas formando un sentido dentro del espacio social. Todo tiene que ver con la política. Esencialmente las opiniones, las creencias, los saberes, pues de los sujetos, ya que hacemos parte de un entorno social. Quizás podría decir que somos creadores de la subjetividad, ya como lo mencionaba anteriormente, porque somos parte de la sociedad donde hay creencias, donde hay valores, donde hay derechos, y la cual son escuchados y son como utilizados con el bien de mejorar. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pues permite comprender cómo funcionan ciertos regímenes o instituciones, teniendo en cuenta que son personas que se han formado y creado para mejorar el bien común y social. Esto influye en tanto lo personal como lo social, ya que el sujeto político es un líder capaz de formar, de transmitir y de proveer aquel conocimiento que nos sirve a nosotros para crecer día a día. Le doy mi paso a la compañera Alice. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por los aportes. Gracias, Vladimir. Dando continuidad a la actividad que han presentado los compañeros, estoy completamente de acuerdo con el aporte de Vladimir. De hecho, es algo muy similar a lo que voy a decir, pero tomé, digamos, como algunas palabras claves de lo que es la subjetividad política y un apartado especial de Cubides que dice la capacidad de pensar por sí mismo sin desconocer al otro y reconocer, crear, disponer en la práctica los principios que lo orientan a la vida, porque sí que es cierto que en sí somos seres sociales desde la época griega, desde mucho antes, y sí o sí estamos inmersos en la política. ¿Esto qué quiere decir? Que las propias posturas que tenemos nosotros frente al mundo y a la construcción de cada realidad personal, incluso colectiva, por decirlo así, social, comprende desde su capacidad de pensar, de sentir sus emociones y también desde la voluntad de lo personal, ¿no? Porque al final de cuentas por eso es un individuo que está sujeto a la sociedad, basado en la subjetividad política, claro. Vladimir, ¿me colaboras con la siguiente presentación, por favor? ¿Esta? Sí, gracias. Bueno, para la socialización política, también nos basamos en lo que son las subjetividades políticas. Tomé, como digamos, las pautas principales o características de 3 autores. De ellos nos dicen como que vemos la socialización política ya bajo el concepto de una formación ciudadana. No se comprende solo por el ejercicio al derecho del voto, que normalmente cuando uno habla ante la sociedad sobre política es ejercer el derecho al voto, ¿no? Digamos que comprende más que eso, comprende que es la subjetividad política desde el punto juvenil también, porque ese es un factor ahorita muy importante en la sociedad. Abarca también la configuración de lo que es la acción política, ya sea por las vivencias de cada persona o por la narración de lo que tienen en su entorno, en su ambiente colectivo. También en los intereses sociales que presentan, digamos, ya depende del contexto, de la cultura de cada país, de cada región, ¿no?
bajo este paradigma se busca que los jóvenes, digamos, se vinculen un poco más a lo que es el acto de la historia, digamos, a que comprendan que no es solamente ir a ejercer el derecho al voto porque les dan un descuento o algo así, sino que realmente comprendan cuál es el final de hacer acción política, de hacer formación de la ciudadanía, ¿no? ¿Me colaboras con la siguiente presentación? Bueno, y ya para interpretar lo que es como tal el sujeto político, estamos hablando de lo que ya nos representaba también la socialización política y la subjetividad política. ¿Qué es? Esto es entonces la constitución de lo que es los sujetos como tal políticos, un tema clave para el futuro de la teoría política, desde la perspectiva que hemos hablado anteriormente, ¿no? Va guiado entre lo que es la representación del orden social para la transformación de, digamos, de una cultura mejor. Ya estaríamos hablando de algo así de una subjetividad colectiva. Esto nos da paso pues a la conformación de lo que abarca estos 5 factores principales que coloqué para ser el sujeto político. Bueno, no sé si de pronto quieran hacer algún aporte más o daríamos por finalizado el conversatorio. Bueno, yo creo que no es que hayamos conversado mucho, pero bueno, como hemos contrastado opiniones, yo creo que está clara cuál es la postura, ¿no? Sí, claro, sí. Pues ahí parece que estamos de acuerdo, ¿verdad?, con el tema que nos propusieron para este conversatorio. Y muchas gracias a todos por la colaboración, Vladimir, Mayerly y Lisette, gracias. Muchas gracias, compañeros, por la presentación. Muchas gracias.